buenos días, nos encontramos el día de hoy en la segunda entrevista en el marco del proyecto Toscana Vial. El día de hoy les voy a presentar a nuestro entrevistado, que es el ingeniero topógrafo Gustavo Rusi, y a nuestros entrevistadores, que en este caso tenemos a María José Pirela, de grado séptimo, y a Alejandro López, de grado quinto. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro López y hoy te voy a hacer unas preguntas sobre el proyecto vial del Toscana. Primera pregunta, ¿para qué se hacen los huecos que vemos en la obra? Bueno, buenos días. Mira, los huecos que se ejecutan a través de maquinaria se realizan para más adelante realizar los rellenos de material para hacer la conformación tanto de las vías, que es por donde obviamente va a haber tránsito vehicular, como del urbanismo o más específicamente los andenes. Se procede a hacer el hueco con retroexcavadora y luego se hace gradualmente el relleno de material granular. Y después se hace la conformación de asfalto o de concreto en el caso dado del material que requiera la construcción de la vía en particular. Listo, gracias. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo se tardará la finalización de la obra? ¿Esto acorde con lo planeado o qué situaciones han afectado el cumplimiento del cronograma? Mira, la obra específicamente comenzó en enero del año pasado, es decir, de 2022. Está programada para que se termine en agosto de este año. Sin embargo, como en todo proyecto de infraestructura siempre sucede, hay imprevistos los cuales hacen que la obra se retrase un poco, llámese invierno u otros factores que atrasan el avance de las actividades. Entonces aspiramos de que la obra cumpla con el periodo contractual que se llama así, el hecho de terminar en agosto. Sin embargo, en caso dado de que tengamos que extendernos por los factores que ya mencioné, logremos acabarla aproximadamente en el mes de diciembre o enero del próximo año. Tercera pregunta, ¿cuáles formas de relieve y cuerpos de agua se ven afectados con la construcción de la avenida? La forma del relieve del terreno, tal como tú la conociste antes de la obra, va a quedar exactamente igual. Es decir, el nivel de las vías, las dos vías que existían actualmente, las vías nuevas van a quedar prácticamente al mismo nivel. Eso quiere decir que el relieve no va a tener ninguna afectación, a excepción del separador, que te acuerdas que había un separador alto, pues obviamente se va a quedar prácticamente al mismo nivel de las vías que quedan hacia los lados. Y los cuerpos de agua, no tienen ninguna afectación. El tema de los vallados, hemos sido muy responsables con el cumplimiento de las normas que nos dicta el distrito en temas ambientales, los cuales nos dictan que tenemos que cuidar todos los cuerpos de agua que estén dentro o que estén adyacentes a la obra. Por lo tanto, no va a haber ninguna afectación ni tanto en relieve ni en los cuerpos de agua. Cuarta pregunta, ¿se van a construir edificios alrededor de la nueva avenida? ¿Habrá algún corredor ambiental que favorezca el mantenimiento de los servicios vivos, de los seres vivos? La jurisdicción o la responsabilidad de nosotros dentro de la obra comprende solamente lo que es el corredor vial, es decir, lo que comprende las vías y los andenes. Ya a futuro, si hay una construcción de edificios, no está bajo la responsabilidad de nosotros, aunque te puedo augurar que lo más probable es que, de acuerdo al desarrollo urbanístico de la ciudad, lo más probable es que hayan edificios. Ahora, una vez se termine la obra, las entidades que están a cargo del distrito, que es en este caso Secretaría de Ambiente, son los encargados de la manutención y del cuidado de todo lo que es el tema forestal en el caso de los árboles y en el caso de fauna, que son los animalitos que a veces vemos en los vallados. De eso se encarga directamente la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, durante el desarrollo de la obra, nosotros tenemos profesionales encargados dentro de la parte forestal como dentro de la parte biótica, que así se llama la parte del cuidado de fauna y flora, encargados de la manutención de los seres vivos, pues para que no haya un impacto muy directo en el desarrollo de la construcción de la obra. Quinta pregunta, ¿qué instrumentos utilizan para medir los diferentes materiales utilizados en la construcción?
Ay, perdóname, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué instrumentos utilizan para medir los diferentes materiales utilizados en la construcción? Bueno, en lo que respecta a los materiales, eso tiene un procedimiento. Eso quiere decir que nosotros utilizamos aquí desde arenas, cementos, concretos, receos. Esos materiales prácticamente se les hace una prueba de calidad en un laboratorio. Y en esos laboratorios hay una clase de equipos especiales los cuales le miden todas las características físicas que se necesitan para el cumplimiento del uso para poderlos usar en la obra. Esa clase de equipos te miden densidad, te miden elasticidad, te miden compresión. Entonces eso lo hacemos directamente en los laboratorios especializados que se encargan de medir todas las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en obra y que tienen que estar autorizados por la interventoría, que es la que nos hace la regulación, la revisión y la aprobación de todos los materiales que utilizamos. Gracias por aceptar la entrevista. Ahora vamos con mi compañera María José Pirela, de grado séptimo. Buenos días. Para continuar la entrevista, ¿qué instrumentos de medición usan normalmente los ingenieros, topógrafos y demás trabajadores que integran la construcción? Bueno, básicamente los equipos principales que se utilizan dentro de la obra se llaman estación total. ¿Qué hace la estación total? La estación total es un aparato que está sobre un trípode que parece una camarita, yo creo que ustedes lo ven durante la construcción. Ese se encarga prácticamente de ubicar los elementos de la obra a través de ¿cómo? De ángulos y distancias. Es lo que nosotros llamamos el replanteo de la obra. Entonces con ese aparato se ubica por dónde va a ir la vía, por dónde va a ir el andén, por dónde se tienen que sembrar los árboles en caso de que toque sembrarlos. Una simple banca donde tiene que ir ubicar, ese aparato te ubica dónde es que va. Hay otro aparato que se llama el nivel de precisión. El nivel es el que se encarga prácticamente de ayudar a construir el nivel de la vía, tal como el nombre lo indica. Es decir, si ustedes ven, las carreteras por lo general no son totalmente planas como una mesa de billar, sino tienen una leve inclinación. Entonces, esa inclinación se da mediante el uso de ese aparato, que es el que indica cuál es el grado de inclinación que tiene que tener la vía. Pero ¿para qué tiene que tener esa inclinación? Para que en el tema de las aguas, caso de cuando hay lluvias fuertes, la vía dirija esas aguas hacia los sumideros o hacia las alcantarillas para que no hayan emposamientos de agua. Entonces la función principal es esa: estación total y nivel de precisión. Esos son los dos equipos principales que se usan en el desarrollo de la obra. Para todo, se usa absolutamente para todo. ¿Quién o cómo se garantiza que los instrumentos estén bien calibrados en el momento de hacer las mediciones? Ok. Nosotros los ingenieros y los topógrafos nos rige una norma la cual nos dice que todos los aparatos de precisión, en el caso dado los que ya mencioné, estación total y nivel de precisión, tienen que estar calibrados cada 6 meses. Entonces, nosotros tenemos una interventoría que hace la revisión y la aprobación del uso de esos aparatos y tienen que estar revisando que esos aparatos tan pronto o esos equipos tan pronto vayan llegando a ese tiempo, tienen que enviarse a calibrar en laboratorios específicos y aprobados para poderle realizar la debida calibración y poderlos utilizar sin que haya problemas de errores que se puedan inducir de acuerdo pues que los aparatos no estén calibrados o no estén dentro del tiempo requerido. Entonces básicamente se hace cada 6 meses, con prudencia se hace cada 5 meses y medio para que obviamente no se pase de los tiempos que nos requieren a nosotros en utilizarlos dentro, digamos, del periodo normal, por decirlo así. ¿Quiénes les dan los permisos para la realización de la obra y qué gestión deben hacer para tramitarlos? ¿Cuánto se demora este proceso? Bueno, hay que tener en cuenta algo. Una obra cuando comienza, básicamente ya tiene que tener todos los permisos. ¿Qué son los permisos? Una obra, como ustedes se pueden dar cuenta, comprende muchos factores. Movilidad, porque nosotros tenemos que hacer desvíos temporales para el tránsito de personas, bicicletas y automóviles, transporte público. Entonces, movilidad.
tenemos que tener los permisos de Secretaría de Ambiente, porque la Secretaría de Ambiente nos dice prácticamente si hay árboles que existen dentro del área de influencia de la obra donde tenemos que replantarlos, si hay unos que se puedan talar o hay otros que no. Entonces esos permisos de Secretaría de Ambiente también tienen que estar aprobados. Tenemos que tener también el permiso directamente del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, que es prácticamente la entidad del distrito que es la que manda hacer la obra para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Entonces, todos estos permisos, que son básicamente entidades del distrito, tienen que estar listos al momento de iniciar la obra. Si un permiso de esos no está aprobado, la obra no puede comenzar. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Eso dura el trámite de esos permisos durante el periodo que se está haciendo los diseños de la obra. Es decir, los diseños se establecen, se presentan, se solicitan los respectivos permisos y una vez estén aprobados es cuando la obra empieza a ejecutarse. Así, a grosso modo, unos permisos de entidades del distrito para hacer la obra depende de la magnitud de la obra, es decir, de lo grande que sea, o también pues de la agilidad de los trabajadores o de los representantes de esas entidades. Podemos estar hablando de 1 año a 1 año y medio en caso de tener suerte. Muchas gracias, eso fue todo por el día de hoy.